Bueno, me presentaron como un dinosaurio de la industria de los dinosaurios y yo vengo a plantearles dos desafíos para los próximos 25 años. Dentro de 25 años volveré a ver cómo andamos. En una hora más van a nacer 230 chicos en la India, unos 200 más o menos en China, unos 180 más o menos en África, y aparecerá un hijo no reconocido de Maradona. Si nosotros trazamos una tendencia de acá al 2040, lo que vamos a encontrar es que para esa época vamos a hacer algo así como 9.100 millones de personas contra las 7.300 que somos hoy. Vieron que estoy optimista, dije vamos. Otra buena noticia, porque es una buena noticia que haya nacimientos. Otra buena noticia económica, dos buenas noticias económicas. Los más optimistas dicen que de acá al 2040 el Producto Bruto Mundial habrá de duplicarse. Y la mejor noticia, creo yo, es que también se predice que va a haber un ascenso a la clase media de la que hoy consideramos clases bajas. Hoy más o menos la clase media son 2.000 millones de los 7.000 y se prevé que para el 2040 serán 5.000 y pico de las 9.000, o sea, más del 50%. Ahora imaginen esto, más gente, más riqueza, más gente que accede a la riqueza. Cuando se accede a la riqueza se trata de buscar el confort, se trata de satisfacer las necesidades básicas, ir más allá de las necesidades básicas. Te compras el aire acondicionado, te compras el auto. Y todo eso es energía. Todo eso se mantiene con energía, se sostiene con energía. El crecimiento necesita energía. Cuando tomamos el ejemplo del crecimiento exponencial que tuvo la economía china de los últimos 20 años, lo que vemos es que hubo una tendencia peligrosa. Más dinero, más kilovatios, muchísimo CO2, muchísimo dióxido de carbono emitido. Si proyectás esa misma tendencia hacia el 2040, vamos a tener un problema. Para esa época estaríamos consumiendo algo así como el doble de la energía mundial que hoy se consume. Desde el punto de vista de las emisiones, eso sería fatal. Diría yo, literalmente, si sigue esa tendencia, estamos en el horno. Literal. Entonces, se plantean siempre los debates. Bueno, la primera fuente de energía fue el carbón, después vino el petróleo y sus derivados. El petróleo es menos contaminante que el carbón. Después el gas natural es menos contaminante que el petróleo. Las energías renovables vienen al galope. Yo no voy a hablar de energías renovables porque vienen al galope. Eso es algo que va a suceder, ¿no? Está sucediendo más rápido de lo que pensábamos. Ese debate es totalmente, ¿cuál es más contaminante que otro? Es un debate totalmente estéril y mi consejo es no perdamos tiempo en eso. Yo podría decirles que la única energía que no es contaminante es la energía que no se consume. Esa es la única. Si armamos un triángulo de poder entre los gobiernos, la tecnología, los consumidores, y nos ponemos de acuerdo, es factible de que podamos torcer esa tendencia de la que planteaba recién, esa tendencia que vemos de la economía china, y en lugar de duplicar la energía de acá al 2040, aumente solo 25%, con un aumento de las emisiones del orden del 15% a lo sumo. Eso es sustentable y sustenta el crecimiento demográfico y el crecimiento productivo que planteé al comienzo. Ese es el primer desafío, el de seguir creciendo, pero crecer sin contaminar, sin autodestruirnos.
Cuando vemos ese 25%, ¿de qué se trata? Casi el 90% del 25%, toleren que soy ingeniero y tengo que hablar siempre de números, va a ser generación de energía eléctrica. Y la mayor fuente para la generación de energía eléctrica en los próximos 25 años todavía va a seguir siendo el gas natural, que va a ir reemplazando al carbón. De vuelta, las energías renovables van a crecer en el periodo del que estoy hablando 4 veces como mínimo. Pero aún con ese crecimiento, van a ocupar en la matriz energética no más del 15%. Es decir, va a crecer mucho, pero todavía va a ser poco. Si el siglo XIX fue el reino del carbón como fuente de energía y el siglo XX fue el petróleo y sus derivados el rey, se viene un nuevo reinado que va a ser el de las energías renovables. Pero mientras tanto tenemos que pasar una transición donde todavía siguen predominando las fuentes fósiles. Ese es el segundo desafío entonces que yo les planteo. ¿Cómo sobrevivir con algo que no tiene buena prensa, no nos gusta mucho? Cuando me puse a pensar en cómo sobrevivir con algo feo, me miré al espejo y dije, negro, sobreviviste 55 años con esa facha. Y tratando de buscarle la vuelta, la explicación, ¿cómo es que he sobrevivido? Bueno, con actitud. ¿Qué es sobrevivir con actitud con los fósiles? Es usarlo de manera eficiente. Ahí hay dos componentes, la componente tecnológica y está la componente de los usuarios. Hoy tuvimos acá mismo una excelentísima disertación sobre lo que se viene tecnológicamente. Y no subestimo el esfuerzo en lo tecnológico, pero es algo que avanza y avanza y avanza y avanza y es imparable. Por ejemplo, si nosotros a todas nuestras plantas de generación eléctrica que hay en la Argentina y que queman combustible, cerramos los ciclos y aprovechamos el calor que se van con los gases, estaríamos aumentando casi 3 veces la eficiencia de generación. Estamos hablando mucho últimamente de los vehículos eléctricos. La penetración de los vehículos eléctricos va a demorar un tiempito. Los más optimistas dicen 5, los menos optimistas dicen 10 años para que se equipare el precio de un vehículo eléctrico con un vehículo de combustión interna. Es decir, la tecnología avanza, sí, avanza en innovar con algunas disrupciones, como por ejemplo los vehículos eléctricos, pero justamente esa disrupción, esa innovación, está empujando a que la industria automotriz tradicional se ponga las pilas de una buena vez. ¿En qué? Solo el 20% del combustible que quema un vehículo convencional se convierte en la energía que lo moviliza. Quiere decir que hay un 80% de energía que se está perdiendo. El vehículo clásico, típico, puede recorrer 10, 12 kilómetros por litro. Bueno, con muy poco se puede pasar de 10 o 12 a 20. Y los países que han firmado el Acuerdo de París para la reducción de las emisiones se han fijado metas para a su vez presionar a la industria automotriz para que acelere esos procesos de optimización. Por ejemplo, Japón se anima a decir que un vehículo convencional va a poder hacer 40 kilómetros por litro. Yo hace menos de un mes dejé mi viejo vehículo y me compré uno nuevo que ya consume la mitad, en 5 años de cambio tecnológico. Decía de los vehículos eléctricos que tienen un fuerte impacto, pero cuando uno mide ese impacto, aún a pesar de una enorme penetración, de una enorme aceleración de la penetración,
estamos hablando de un ahorro del 2% de la energía. Mientras que si los vehículos convencionales son modificados, esa contribución es del 8% de ahorro de energía. De vuelta, como ingeniero les puedo decir, chicos, no se preocupen por la tecnología, involúcrense con la tecnología. Si hay alguno que está pensando qué carrera universitaria seguir, considere ingeniería, please. Lo otro es, la tecnología puede hacer un montón de cosas, pero lo que no puede hacer es calibrar, controlar lo que nosotros, los seres humanos, hacemos. Ahí tenemos un tema, porque podemos tener mucha optimización desde el punto de vista tecnológico, pero de nada servirá si nosotros no cambiamos nuestros hábitos. Cuando los hábitos se van consolidando, los hábitos se convierten en cultura. Y lo que yo vengo a plantear acá es un cambio cultural de toda nuestra conducta en favor de sobrevivir como especie. Ese cambio cultural que les planteo, desde mi punto de vista, tiene al menos dos pilares. Uno, moverse de lo individual a lo colectivo. Y otro es lograr que la ética le gane a la estética. ¿Qué tiene que ver esto con la energía? Ustedes vieron las bandadas de aves, cómo van en el cielo. ¿Es un tema geométrico? ¿Es un tema estético? No. Es la forma que tienen incorporadas las aves para ahorrar energía en su vuelo. Es un vuelo colectivo organizado, es una forma colectiva de organizarse. En el acceso norte de la ciudad de Buenos Aires, todos los días hábiles entran alrededor de 300.000 vehículos. ¿Saben cuántos pasajeros van por vehículo? Promedio 1,2. ¿Saben cuál es la capacidad promedio de un vehículo? 5. Tenemos ahí un problema de individualismo medio pavo, porque encima nos sale caro. Y además es aburridísimo. Lo ponemos al locutor o al periodista para hacer el viaje en lugar de charlar con alguien. Ahora, eso que es solo transporte, también se puede cambiar, esa modalidad se puede cambiar a otros hábitos de la vida. Yo vivo en un lugar alejado de la ciudad, vivimos unas 1000 personas, el supermercado más cercano me queda a 16 kilómetros. Si cada una de las 1000 familias, un representante de las 1000 familias tiene que hacer 32 kilómetros para ir al supermercado, estamos gastando energía inútilmente. Nos hemos organizado entre amigos para hacer las compras y le hemos dicho al supermercado, che, en vez de nosotros ir a verte a vos, ¿por qué no venís vos a vernos a nosotros? Hace muchos años, cuando yo era chico, a mi casa venía el panadero, venía el lechero, venía el repartidor de lo que sea, y no había necesidad de moverse uno. Había uno que de manera óptima venía y ofrecía su producto. Lo segundo que les planteaba es lo ético versus lo estético. ¿Y por qué digo esto? Porque por esa cosa medio rara que nunca la voy a entender, esa obsesión de tener, nos lleva a tener cada vez algo más sofisticado, cuando a veces no lo necesitamos. Dijo alguien que muchos de nosotros gasta el dinero que no tiene en comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que no le interesa. Entre otras cosas, vehículos enormes, vehículos de 200 caballos, como el mío. Eso es actitud. Si no impresiono con el auto, estoy al horno. Pero eso es... Acá tuvimos recién a una eminente mujer que escarba en la cabeza.
¿Alguien puede llegar a ser feliz de esa manera? Si alguien es feliz así, no sé, yo creo que necesita una buena terapeuta. O bien le recomendaría que adopte un cachorrito, un perrito de la calle, que seguramente le va a encontrar más sentido a la vida siendo así, que teniendo una heladera gigante de la que ocupa el 5% del volumen. Eso sí, fabrica cubitos en menos de una hora. O bien que tiene un aire acondicionado de 500 frigorías y lo tiene prendido en agosto en Río Negro. Eso no es, no creo que eso gratifique. Ese es el cambio de hábito al que impactará un cambio cultural y del que seguramente como consecuencia, además de ser mejores personas, va a bajar los consumos energéticos. Y el consumo energético no es el problema en sí mismo, sino las emisiones. Y las emisiones no son el problema en sí mismo. El problema es que si esta Tierra se sigue calentando, nosotros nos vamos a hacer puré. Y hay algo que a veces no tenemos en consideración. No estamos solos. Hay otras especies que son más vulnerables y lo padecen antes que nosotros al cambio climático. Así que, de vuelta, me presentaron como un dinosaurio de la industria de los dinosaurios y reflexiono que los dinosaurios desaparecieron. Esperemos que nuestra especie sea un poquito más inteligente, como por lo menos desde nuestro lado, no forzar ese final que tuvieron aquellos viejos bichos. Gracias.